Gracias por vuestra asistencia, gracias por acompañarnos en la presentación del Abra de Yumurí, la novela que hoy presentamos en Madrid, aunque ya ha sido presentada en Las Palmas de Gran Canaria, pero hoy tenemos el gusto de presentarla aquí ante ustedes, y ustedes han tenido la generosidad de acompañarnos. Gracias especiales también para Ana María Rodríguez, siempre tan atenta, siempre tan puntual, siempre tan amable, atenta a las publicaciones de autores hispanoamericanos, siempre dispuesta a abrir las puertas de esta generosa casa a los autores hispanoamericanos. La novela que hoy presentamos, El Abra del Yumurí, es una novela escrita por un autor cubano de larga residencia en Estados Unidos, profesor académico en la Universidad de Chicago, y que si no es la primera de sus obras de ficción, estoy seguro que es la más entrañable para él, por razones que ya luego se irán desgranando. Es una novela que tiene sus orígenes en unas notas que el autor encontró y de lo que hablaremos más adelante. Pero primero, Frederick de Armas es profesor, como les decía, en la Universidad de Chicago, donde ejerce la cátedra Andrew W. Mellon. Y es un especialista, un reconocido especialista en el siglo de oro y también, últimamente, en los estudios galdosianos. Estudios galdosianos que le ha llegado probablemente primero por la vía familiar. De alguna manera está emparentado con Galdós y tiene en la memoria de su infancia y de adolescencia la presencia de la obra galdosiana en las paredes, en los estantes, en las estanterías de su casa natal. Y se acerca ahora como académico a la obra galdosiana. Precisamente regresa de Canarias, donde ha participado en un ciclo de homenaje, de reconocimiento a la obra de internacionalistas dedicados a la crítica de Galdós. Como les decía, el Abra del Yumurí, probablemente sea, sin duda, es la más ambiciosa experiencia como escritura de ficción del autor. Residenciado habitualmente en el mundo de la cátedra y el mundo de la academia, sus incursiones hasta ahora pues han sido de asomarse a la escritura, cuentos, pequeños relatos, narraciones, pero aquí está, yo creo que el gran esfuerzo suyo en la ficción narrativa. La novela se desarrolla durante 3 meses. El tiempo narrativo son 3 meses, son los 3 últimos meses del año de 1958. Para los que no lo recuerden, 1958 es el año que antecede obviamente, a 1959, pero es que el 1 de enero de 1959 comenzó la Revolución Cubana. Por lo tanto, el preámbulo sucede a lo largo de estos 3 meses llenos de tensión, llenos de violencia, llenos de gran inquietud en la población, y ese es el tiempo en el que transcurre la novela, y ese es un poco el ambiente sobre el que veremos nosotros transcurrir y pasar, y nos serán presentados los personajes de la obra. La obra, quizá por la lectura galdosiana de Frederick, tiene en algunas partes, en algunos momentos, ciertos alientos galdosianos. Allí donde las costumbres, los modos, las maneras de la ciudad de La Habana aparecen y son relatados, pero está enriquecida con circunstancias propias del realismo mágico. ¿Dónde aparece el realismo mágico? El realismo mágico
de filiación carpenteriana, como ustedes saben, aparece allí donde el sueño habita zonas de la novela y de alguna manera interactúan con las experiencias de algunos de sus personajes, pero va más allá de ello. El realismo mágico, las huellas del realismo mágico que aparecen están vinculados también de alguna manera a una leyenda, la leyenda del Abra del Yumurí, que tuvo su origen en la provincia cubana de Matanzas y procede de la tradición de los pobladores autóctonos de la isla. Los habitantes primeros, los indios. Bueno, se ha recogido esta leyenda que va a tener una presencia a lo largo de la novela como un elemento referencial y donde, en un esfuerzo de fantasía y de imaginación del autor, se va a transmutar también en parte del relato y la experiencia de uno de los protagonistas. Esta es, como comentaba como el autor y como él mismo lo ha dicho, no es una novela de tesis, a pesar de ese ambiente, de esa circunstancia que podría hacernos pensar que en vísperas de la Revolución, en la ciudad de La Habana nada más o menos, que la novela no se hubiese derivado, no se hubiese dirigido hacia la novela de tesis. No es una novela de tesis, es una novela de personajes, es una novela de ricos, muy bien delineados personajes, muy disímiles, muy variados, que contrastan no solamente en la personalidad de cada uno de ellos, sino además en los ambientes sociales y económicos en que se desenvuelven. Hay una zona dominante en la novela que transcurre en torno a la burguesía, una burguesía improductiva, de herencias, donde están situadas algunas de las mujeres, porque es una novela de personajes y quienes brillan y sobresalen en la novela son mujeres. Es una novela donde la mujer ejerce un protagonismo, tiene una presencia sustancial a lo largo de ella. Pero no solamente están estas mujeres, sino que además se adjuntan, se añaden y van apareciendo en la obra personajes disímiles, contrapuestos a lo que distingue a estas señoras de la alta sociedad habanera. Hay un pescador de una vida ruda, una vida difícil, una vida trágica en última instancia. Hay un sargento, un singular sargento de la policía, hay personal de servicio, trabajadores varios. Es decir, la novela se mueve en presentando personajes que corresponden a distintos niveles de la sociedad, y eso le ofrece también un panorama más rico, más contrapunteado a esa presencia enorme de las señoras que están inscritas en la alta sociedad habanera. Es una novela de personajes, de ambientes y de costumbres. Ahí les decía yo, el filo un poco galdosiano cuando minuciosamente y para sorpresa de sus lectores, yo el primero, Frédéric, el autor, se asoma a una realidad de la que prácticamente conserva unos lejanos hilos de memoria, porque Frédéric abandonó La Habana prácticamente adolescente. Y se ha valido de la memoria, de sus lecturas, por supuesto, en torno a la sociedad cubana de esa época, y nos da un espejo, un reflejo de esa sociedad que para los que la conocemos mejor, pues nos sorprende la fidelidad con que rescata estos ambientes y costumbres. La novela, como les digo, precisamente por los 3 meses decisivos, la trama convive con una violencia política de la época.
Son 3 meses decisivos de una gran violencia dentro de La Habana, producto de los sectores opuestos, beligerantes, a la dictadura de Fulgencio Batista, que está agonizando prácticamente, mientras prácticamente también a lo largo de estos 3 meses está avanzando desde la región oriental de Cuba, avanza hacia La Habana, en el centro occidental, hacia La Habana avanzan esas fuerzas que en la novela son referidos como los barbudos, los rebeldes, las tropas de Fidel Castro que se van acercando. Pero lo curioso y lo singular de la trama de la novela es cómo este grupo de la alta sociedad vive en medio de lo que la novela también nos va informando del ambiente de violencia que hay en La Habana. Viven como una especie de mundo ideal, de mundo marginal a lo que realmente está sucediendo. Viven en una espera, viven insertas en la concha protegida de sus conocidos. Constituyen un grupo en el que están exentos de la terrible realidad que está ocurriendo en el país, y algo peor todavía, se quedan estas protagonistas, parecen permanecer en un umbral donde ni siquiera sospechan la terrible tragedia que les aguarda. No la sospechan. Son de una inocencia extrema. Sobresale entre estas mujeres Carolina Vélez, trasunto de Ana Galdós. Bueno, cuando les decía al principio que la novela tiene unos... que yo consideraba que esta no solamente es la novela más ambiciosa, sino la más entrañable para el autor, es que Ana Galdós, Carolina Vélez de alguna manera es el trasunto de Ana Galdós. Y Ana Galdós es la madre del autor de Federico, una señora de esa alta sociedad, pero a diferencia del resto de sus amigos es una mujer culta. Esta protagonista es una mujer culta, una mujer interesada en el arte, en la literatura, de grandes inquietudes, y que a pesar todavía de la edad que tiene, es una mujer que todavía está abierta a las sorpresas del amor. Ana Galdós, en los últimos años de su vida, había escrito parte de su memoria, tenía unos papeles donde había recogido de alguna manera la experiencia de ella en esos años y tal. Y el autor, Frederick, los encontró y fue lo suficiente para motivar en él la necesidad de continuar aquellos relatos. Pero claro, continuarlo añadiendo a ellos los elementos de ficción, los elementos de literatura, para complementar aquellos. Y esto hace posible que la novela, en su formato, en la manera en que la presentamos, sostenga una especie de diálogo muy abierto, muy sucinto, porque cada uno de los capítulos de la novela están antecedidos del diálogo justamente del autor con su madre, donde se va produciendo una relación muy bonita, y eso va dando pie y entrada a cada uno de los capítulos que se suceden. No voy a hablar más de ella, porque hay alguien aquí más apropiado para ello y más llamado y convocado para ello, que es Julio Vélez Sáenz, un profesor de la Universidad Complutense, especializado en Siglo de Oro, especializado también en literaturas comparadas y miembro del Instituto del Teatro de Madrid. Sin duda para nosotros como editores es un lujo tenerlo como presentador de la novela, y a él cedo la palabra. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Antes que nada quisiera agradecer a la dirección y organización de Casa de América este acto, en este incomparable marco tan majestuoso, que nos puede transportar de alguna manera hacia los ambientes en los que podemos imaginar que tuvo lugar esta novela. Es una novela que mezcla muchos registros
y que le ha llevado mucho tiempo a mi amigo y mentor Fred de Armas a hacer. Voy a comenzar por el principio, como ha de ser. Y en el principio está la palabra, en el principio está la leyenda. Y esta es una novela hecha a partir de dos leyendas tradicionales, que aparecen reflejadas en distintos momentos de la misma y que aparecen transmutadas en varias ocasiones a partir de distintos personajes y distintas referencias literarias. Esta es una novela que ahora aprovecho para agradecer a todos los estudiantes que han venido aquí de la clase de cuento y otras clases, a los que suelo liar. Es una novela que refleja como en otro sentido, como un filólogo, como una persona que se dedica al estudio de la literatura debe hacer una obra literaria. La mayoría de nosotros nos metemos en el estudio de la literatura en filología pensando en que vamos a acabar siendo grandes escritores, y al final lo que acabamos siendo son grandes escritores frustrados que hacen historias de la literatura diciendo a la gente lo que se hizo y cómo se hizo, sin llegar nunca a nosotros mismos a hacer. Y por lo general las obras que escribimos como filólogos suelen ser bastante infumables, realmente porque de una manera natural tendemos a mostrar todo aquello que hemos leído. Entonces es una especie de manual de literatura para gente que en muchas ocasiones no tiene ningún interés, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, creo que voy a ejemplificar cómo esta novela degluta años y años de lecturas a muchos niveles y las muestra de una manera lo suficientemente natural como para que nadie lo sepa. Y en esto, Fred de Armas no solamente está actuando como un gran filólogo especialista en el siglo de oro, sino sobre todo como un eslabón más de esta magnífica tradición latinoamericana, específicamente caribeña, en la que entre lo real maravilloso y el realismo mágico vemos cómo tras arrastrar ligeramente una pequeña laca, lo que parece oral acaba convirtiéndose en un mundo culto, lleno de referencias y maravilloso. Según la leyenda, desde allí, tras meses y años de volver la espalda a otros amantes que querían trepar por las enredaderas y las rocas para hallarla, de repente atisbó a lo lejos una visión, algo que la conmovió en lo más profundo y que se acercaba. Era su cacique, era su amor, era el hombre de sus sueños. Carolina extendió su mano para ayudar a Ornofai, para ayudar a Nerei. Esta vez solo le volvía la espalda a su padre y a sus consejos. Los dos cuerpos semidesnudos y plenos de amor se abrazaban como la vid se junta al olmo, y en el beso se escuchaba el ritmo de los tambores que anunciaban el casamiento. Era un ritmo que retumbaba por toda la tierra. La colina en que se encontraban se quebró ante ese sonido y el agua del río, que antes mansamente acariciaba el monte, ahora, al ver que éste se quebraba en dos, avanzaba como Dios iracundo deseando llegar al mar. La ruptura separó a los amantes, cada uno a un lado de los dos nuevos montes. Trataron de detener la caída asiéndose una rama, una piedra, una palma, pero las aguas del río habían creado una bruma que hacía resbaladiza toda piedra, toda rama. Poco a poco, mirando su destrucción y contemplándose desde lejos, continuaban cayendo hacia el abismo. Con resignación y valor, Nerei Ornofai gritó «Yumurí» y saltó al abismo. Carolina, en pos de su amado, lo siguió hacia las perniciosas aguas y repitió al caer «Yumurí», como un eco al grito de su amante. Esta es la leyenda fundacional en la que se escribe, a partir de la cual se escribe la novela, pero no solo una leyenda, es también, pásame la portada, por favor, es también un cuadro. Es un cuadro que Fred de Armas reconoce en el prólogo haber tenido cuando era niño y a partir del cual reconstruye toda esta narración que, como muy bien ha dicho Pío Serrano, narra los 3 últimos meses de la Cuba de Batista antes del advenimiento de la Cuba de los barbudos, de la Cuba de la Revolución. Es un buen ejemplo, creo yo, de cómo el Fred habla en un nivel totalmente oral,
legendario, y en otro nivel culto, puesto que está no solamente refiriéndose a una leyenda popular, sino haciendo una éfrasis, una de sus grandes especialidades, una descripción de una pintura con palabras dentro de la propia portada de la novela. Esta leyenda que vemos al principio la veremos reflejada a lo largo de la novela y la vemos en la propia portada del libro. No es un juego cultista, o no es un juego que pretende ser solamente cultista, es un juego que informa la propia novela y que permite al lector entrever los distintos niveles en los que está escrita. Este juego se repite a lo largo de toda la novela. Encontramos distintos subtextos orales, por ejemplo, una segunda leyenda denominada la del buen tiburón. Un momento. Se trataba del buen tiburón que vigila las aguas para que su estirpe, tan esparcida por estas costas, no llegue a saborear carne humana. Pero desgraciadamente el buen tiburón era solo uno, no podía estar en todas partes, y a veces había percances. Bella leyenda que nos quita algo del terror cuando entramos en el agua, pero no es nada más. Y con una mirada dura le contestó. El buen tiburón es a la par una leyenda, la leyenda que informa uno de los personajes, el malo, uno de los personajes principales de la novela, porque la novela también es una novela de detectives. Informa también el sentimiento que tienen algunos de los protagonistas sobre este mundo nuevo que se les va a venir encima sin saber muy bien exactamente qué es lo que tienen. Y también es una referencia al tiburón del Viejo y el mar, de Hemingway, que aparece de una manera relativamente clara en el capítulo 3, cuando se reconstruye a este viejo loco, este joven americano que está en ese momento hablando de viejos locos que están buscando su gran presa. La novela, en efecto, digiere gran parte de las lecturas en las que el doctor de Armas pues, ha estado dedicándose a lo largo de los últimos 30 años. Pero si no llega alguien con pose de erudito como yo mismo, realmente no se ve. O sea, esto lo tenemos que leer a partir de formación profesional de aquellos filólogos que ya estamos echados a perder, que ya no podremos disfrutar nunca de una obra directamente por el propio placer de la lectura, sino que vamos leyendo distintos niveles en cada una de las obras, ¿no? Y es una obra que se construye, es una obra muy sonora, que se construye a partir de distintas referencias. Primero les voy a hablar muy brevemente de distintas referencias que se pueden entrever, luego les voy a mencionar los distintos registros, aunque muchos de ellos ya los ha mencionado Pío Serrano, y finalmente les voy a hablar de la temática personal, que yo creo que es fundamental para entender una obra que al fin y al cabo está basado en un manuscrito, en el manuscrito de una madre, nada menos, ¿no? Entre otros subtextos literarios que se pueden entrever, se ve, para mí como estudiante de Freud ha sido un placer, ver muchos de los textos que habíamos visto en clase reflejados en algunos de los personajes. Por ejemplo, Felicia es una Diana, el capítulo 4 se titula El templo de Felicia, en una referencia poco velada al templo de Diana, en la cual la diosa Diana, de la Diana de Jorge Montemayor, que además tiene un epígrafe muy clarito y al principio, que nos está diciendo más o menos cómo leerlo, hace y deshace distintos amores. Esta Felicia es básicamente una suerte de mujer araña, con la tradición esta bíblica, que luego veremos también magistralmente reflejada en la novela de Manuel Puig, en la que se hace y deshace todo, en la que se va enredando distintos niveles. Al principio del todo encontramos tres canasteras, que son personajes semicómicos que el propio de Armas nos indica que podrían parecer las hilanderas de Velázquez, y a la par se semiconvierten en tres brujas macbetianas que hacen, puesto que están situadas al inicio, efectúan una ominosa recomendación que no esconde más que un juego de palabras divertidísimo. Abracadabra. Clotilde rompió el silencio y susurró: habrá cadáver, habrá cadáver, habrá cadabra, habrá cadáver, habrá cadabra, habrá cadáver, habrá cadáver. De seda la víctima, de seda las manos, habrá cadabra, habrá cadáver.
Claro, refiriéndose al Abra el Yumurí, refiriéndose a Abracadabra, refiriéndose a Abracadáver. Los tres niveles en los que podemos entender la novela. Por un lado la leyenda, por el otro la referencia a la trama detectivesca que vamos a encontrar y finalmente estos sencillos juegos en los que se refieren a la presencia de la magia a partir de estas tres canasteras, hilanderas, brujas, macbetianas del principio. Las referencias son múltiples, las referencias pictóricas son múltiples, quizá la más importante sea la de la Venus armada, en la que hay diferentes referencias, diferentes juegos con la Venus de Botticelli y en la cual se transforma Carolina, la protagonista, en una suerte de Venus Diana, de nuevo, volviendo a la temática mitológica tan querida para De Armas, en la que encontramos más que una diosa del amor, una diosa de la guerra. Y entrevemos que el personaje, uno de estos personajes principales, va a actuar de esa manera. Es una novela además construida a partir de dos trinomios, podemos decir en términos narratológicos un poco pedantes, tres mujeres, cada una de su padre y su madre, y tres hombres, que son los tres muy malos. Está dispuesto de una manera un poco maniquea, como destacó Pozuelo y Bancos en la reseña que hizo en el ABC, pero la disposición de esto, de los buenos y malos más bien, responde a un recurso narrativo, puesto que tenemos que buscar qué es lo que está ocurriendo con estas tres mujeres y dónde va a acabar cada una de ellas, ¿no? Los registros que se mezclan son detectivescos, aparece casi al final. Fred en el prólogo indica que algunos amigos le dijeron que por qué no había utilizado completamente el registro de detectives y hubiera hecho una novela casi de novela negra dentro de la Revolución Cubana, que seguramente tenga sentido, seguramente sea una novela que tenga que hacerse, pero no es esta novela, porque esta novela realmente parte de un manuscrito anterior y yo creo que el pozo final de esta novela queda, el fundamento de esta novela está a partir de la reconstrucción que se hace del propio trabajo del manuscrito. Este subtexto marca todo y este subtexto, en cierto sentido, y aparte de todo lo que tiene de novela burguesa y aparte de todo lo que tiene de novela de comedia de costumbres y aparte de todo lo que tiene de novela de tesis, en cierto sentido, que no está, el propio autor no está muy contento con esto, pero sí tiene algo de novela de tesis sobre este mundo que se va a acabar, yo creo, y con esto casi voy a ir acabando, yo creo, un canto de amor nostálgico a la reconstrucción de un mundo que no está y a partir de un personaje, de la propia madre del autor, que tampoco está. No es casual, en mi opinión, que Fred se haya atrevido a publicar esta novela. Lleva años con esta novela. Años y años, y yo la he visto en distintas versiones. Pero no es casual que Fred se haya atrevido a publicar esta novela después de la muerte de su madre, porque en cierto sentido es una reconstrucción de la Cuba que vivió su madre y de la Cuba que él no llega a recordar del todo por dos cuestiones. Primero, porque hay una presencia inevitable del proceso degenerativo de su madre, y por otro lado hay una presencia también inevitable de la colonización cultural y lingüística que le supone al autor haberse mudado muy joven y haber vivido mucho tiempo en Estados Unidos. Esto se entrevé claramente en dos o tres epígrafes que tiene. Les voy a leer algunos que son deliciosos. Mamá, ¿te acuerdas de Cuba? Sí, Cuba, qué alegría, Cuba. ¿Dónde está Cuba? Está muy lejos, muy al sur de aquí, en los trópicos. Sus ojos se cerraron con una sonrisa, pero al abrirse otra vez había algo de recelo. Dijo con voz callada pero decidida: Cuba es comunista. ¿Sabes que yo soy comunista? Pero mamá, si vives en Estados Unidos. Ya, pero si Cuba es comunista, ¿no soy yo comunista? Se posó muy seria. No quería respuesta. Le di beber un batido de vainilla. Con la pajita lo podía chupar bien desde la cama. Después de beber varios sorbos preguntó: ¿qué es? Es un milkshake. ¿Cómo te gusta? ¿Un qué? Tampoco quería respuesta a su última pregunta y se puso a tomar más de ese batido americano. Este batido americano que recuerda a los batidos que tomaría su madre, que nos retrotraen en la imaginación colectiva, los maravillosos batidos que uno puede tomar en Cuba, se convierte en un milkshake
No un milkshake lo más, quizá con malt, como los que se toman en Estados Unidos. Es decir, uno de los grandes símbolos de la gastronomía americana, o norteamericana, o estadounidense. La madre no recuerda o no quiere hablar de qué es lo que está tomando. Poco a poco el inglés va transponiendo y va avasallando al español. Hay un momento especialmente irónico en el cual se habla de algo que también nos pasa en España, ¿no? Es esta noción de que si decimos algo en inglés suena mejor, ¿no? Pues fíjate, hace poco leí un artículo en Bohemia que decía que todas las palabras que usamos para entrenar un perro, tales como sit, stay, heel, jump, están en inglés, porque dicen que es porque en inglés la orden es más breve y directa. Bueno, ya sabes lo popular que es el inglés. Para mí el uso del inglés implica que estamos ante algo científico, algo moderno, algo bien hecho, o algo caro, algo que nos gusta mucho. Si quieres una máquina cara, te compras un Cadillac. Si quieres cigarrillos modernos, fumas Camels. Si quieres una merienda americana, pides un club sandwich. Después de un juego de golf, te tomas un Tom Collins para refrescarte, o si no quieres alcohol, pides una Coca-Cola. Hasta en el desayuno tienes nombres americanos, como los waffles. Una delicia. Y no te olvides de lo que quieren comer los jovencillos, los perros calientes y las hamburguesas. Como si no tuviéramos buena cocina aquí en Cuba. O sea, que la pesca estamos dándole órdenes a la aguja para que venga a nosotros. Siguiendo la corriente a su hermana, añadió Guillermina. Si quieres volar a Nueva York, vas en Pan American. Si quieres limpiarte los dientes, usa la pasta de dientes Colgate. Y si quieres tener una buena máquina de coser, te compras una Singer. ¿Y qué tenemos nosotros? Azúcar, tabaco, café. Referencia clarísima al contrapunteo del café, del azúcar y el café. Bueno, por lo menos tenemos un ron famoso. Y este es nuestro. Aunque no podemos competir con los productos americanos, debíamos reclamar algo de nuestra lengua. Porque eso de perros calientes es un absurdo. La lengua siempre cambia y la cultura nunca desaparecerá, solo se hallará más escondida tras esos usos americanos. Hay tantas películas americanas que se nos entran por la cultura, por la vista y por los oídos. Vaya, parece que estamos hablando como Carolina. Ella estaría orgullosa de nosotras, pero yo creo que... Y continúa por otro lado. La reconstrucción que hace el profesor de armas de Cuba es una reconstrucción literaria, necesariamente literaria, porque es una reconstrucción de alguien que parte de no vivir allí, de llevar mucho tiempo viviendo fuera, y a la par, alguien que parte de esta reconstrucción para hacer un supremo homenaje a nada más que una de las descendientes del principal autor realista que tenemos en castellano. Es una novela, como les digo, que se puede leer en muchos niveles y cada uno de ellos es divertido. Y con esto... Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Bueno, Fred, sí, creo que te toca a ti. Me toca a mí. Así es que, por favor. Yo creo que ya han dicho todo, pero encantado. En primer lugar quisiera agradecer, ¿no? Agradecer muchísimo a Pío Serrano, ¿no? El editor de Verbum, haberme publicado la novela, el haber conversado conmigo a través de meses y llegar a un texto final, ¿no? Y ha sido un verdadero placer y claro, a Julio, ¿qué voy a decir, no? Su reconstrucción de la novela verdaderamente... No he hecho más que lo que haces tú con Cervantes. Increíble. Y claro, a Casa de América, muchísimas gracias por tenernos aquí. Pero mi gratitud... Bueno, y también quiero reconocer a alguien que está en el público, a Luciano García Lorenzo, ¿no? Que está por allá, lo veo. Y porque fue uno de los primeros lectores de esta novela, ¿no? Y él me dijo que esto tiene que publicarse y también me hizo toda una serie de sugerencias. O sea que, como creo que fue la segunda persona que leyó la novela. O sea que le agradezco mucho eso, le agradezco mucho su entusiasmo. Y más que todo eso, claro, le agradezco a mi madre, ¿no? Sin los fragmentos de mi madre, esta novela
no existiera para nada. Ana Galdós la imagino hoy, espero, ¿no?, muy alegre, viendo desde otros mundos, de otros universos, ¿no?, que ese proyecto que ella tenía se ha hecho realidad. Y no sé, desde pequeño, ¿no?, yo la recordaba, ¿no? Ella estaba, yo de niño estaba sentado allí y ella en su escritorio siempre escribiendo, siempre queriendo escribir esta novela y siempre con el mismo título. Cuando la mandé a publicar, en cierto momento pensé, bueno, este es un título un poco extraño, nadie va a comprenderlo, a lo mejor debo cambiarlo, pero no había manera de cambiarlo, era el título de mi madre. Sin ese título no se podía seguir adelante, ¿no? Y recuerdo, ¿no?, que de muy pequeño también mi madre, como decía Julio, ¿no?, tenía, y como decía Pío, tenía esta gran devoción por Benito Pérez Galdós. En casa de mi abuelo había toda una inmensa biblioteca que contenía todas sus obras. Y casi nunca me dejaban entrar, y cuando entraba tenía que ir acompañado, ¿no?, de alguien, porque eso sería, no podía ni tocar una obra. Y la primera, y recuerdo que me dieron a leer Trafalgar, ¿no?, y desde entonces yo me enamoré de Galdós, ¿no?, también, porque esto fue una maravilla. Y hasta llegué a escribir a los 11 o 12 años un pequeño artículo en un periódico cubano, ¿no?, que tenía algo para jovencillos de Cuba, ¿no?, que querían escribí algo sobre Trafalgar. Bueno, pues ese manuscrito, ¿no?, ese manuscrito de mi madre, seguía igual, ¿no? A través de los años ya no escribía. ¿Por qué? Porque habíamos pasado a Estados Unidos y decía, ahora tenemos que hablar inglés, ahora tenemos que escribir en inglés. ¿Por qué? No tenemos dinero, no tenemos nada, tenemos que sobrevivir, y tenemos que sobrevivir en otro mundo completamente diferente, y hay que adaptarse. O sea que ese manuscrito como se escondió en algún sitio, pero yo siempre, con esos recuerdos de niño, quería que lo recuperara. Y a los 75 años, en 1989, Ana Galdós se mudó a un pueblecito en Iowa y se dedicaba a escribir, pero a escribir en inglés. Cuando frisaba los 90, me dijo con cierta tristeza que nunca volvería a esa novela. Tenía solo fragmentos y que todo se le había enrollado en la cabeza. Me indicó dónde estaban los cartapacios y me dijo, si los quieres, son tuyos. Creo poder fijar el año en que mi madre me proporciona esos fragmentos, el año 2002. Escondí los cartapacios en un rincón, no sabiendo qué hacer con ellos. Pero para mí era un pequeño tesoro, algo que guardaría para siempre. Ana ya tenía 95 años y había perdido mucho de su memoria. Le preguntaba sobre eventos de la novela, de esos fragmentos, pero ya no los recordaba. De allí que decidí, en 2007, alrededor de eso, que esa novela no podía pasar al olvido. La saqué del rincón y empecé a leer los fragmentos, muchos tachados, escritos y vueltos a escribir a mano o con máquina de escribir, ¿no? Leyendo los fragmentos, ¿no?, como ya se ha dicho, había mucho de Galdós, pero también había ciertos toques, como han dicho otros, de Carpentier. Y claro, a mí
a través de los años siempre me fascinó lo real maravilloso de Carpentier. Y es esa extraña unión del realismo y de eso real maravilloso, ¿no?, que quería yo entrelazar en la novela. Y tomé esas descripciones de caracteres, de pinturas, de lugares, de sueños, y traté de hacer algo con ellas. Pero como no había trama, eran solo descripciones. Descripciones del Valle del Yumurí, descripción de la pintura del Valle del Yumurí, descripción de algunos personajes, ¿no? Pero, o sea, ¿qué hacer? Pero de repente me encontré un papel pequeñísimo que decía, peligro, un tiburón. Y de allí fue, y Julio ha leído justamente, ¿no?, de esto, de allí inventé una leyenda cubana. No es que esa leyenda existiera, inventé esa leyenda para entrelazarla con esa otra leyenda del Abra del Yumurí, que sí existía, ¿no? Y de repente pues ya tenía una base para escribir esta novela. El segundo problema era que mi madre quería escribir una novela de varias generaciones. Yo ni me imaginaba los personajes, no me imaginaba nada de eso. Y es por eso, ¿no?, que pasó de 3 generaciones a 3 meses. Y, o sea, que al hilvanar el argumento conservé todos los personajes con que Ana se deleitaba, su amiga francesa, las chismosas canasteras, etcétera, etcétera, ¿no? Y eran 5, como se ha dicho, 5 mujeres principales. La madre de Carolina, entonces la creé a través de mi propia abuela. Mamá Lucía era María Betancourt de Galdós. Hay otros personajes inventados, el comandante de la policía secreta, Odette, la amiga de Paul, de origen vietnamita, Robertico, el periodista, todo esto. Y creo que a mi madre le hubiera gustado estos personajes. Pero hay otros personajes mucho más picarescos y otros a lo mejor más tenebrosos que a lo mejor hubieran traicionado el decoro de mi madre. Pero estos personajes surgieron simplemente como contrapunto de algunos otros. Y como alguien dijo, un lector primero que no está en esta sala me dijo, ¿por qué no conviertes la novela en un whodunit, en una novela negra? Todo lo que tienes que hacer es crear un asesino, entonces ese asesino puede ir matando a todas estas mujeres y al final descubrimos quién es y eso puede convertirse en un bestseller, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, claro, que me negué totalmente a hacerlo, ¿no? Pero, lo interesante es que decidí incluir en una de mis revisiones un asesino en serie simplemente para reírme de la persona que me había dicho esto. Con gran ironía, este personaje entonces se convirtió en la clave para el desenlace. No tenía un desenlace. Y fue este personaje que yo odiaba totalmente, que no quería que existiera, que de repente me da el final de la novela. Bueno, yo creo que puedo acabar simplemente leyendo el mismo principio, ¿no? El mismo principio de la novela, para que, ya se ha leído muchas partes de la novela, pero el mismo principio para que vean cómo comienza, ¿no? Y me perdonan porque tengo muy mala vista y
No voy a leer el epígrafe que en sí tomaría varios minutos, que es sobre mi madre, ¿no? Voy a comenzar con el texto. El primer capítulo se titula Sueño de una noche de otoño. Para quien quisiera visitarla, la casa de Carolina Vives era muy fácil de localizar. Situada en el centro del Vedado, uno de los más codiciados repartos de La Habana, el hogar de 2 plantas relucía de blanco y llevaba puesto un elegante sombrerito de tejas coloradas. Un balcón a lo colonial decoraba el frente y un jardín con árboles frutales atraía la sombra en días de mucho calor. Esta confortable vivienda yacía justo en medio de una cuesta que bajaba hacia el malecón. Aunque desde la calle 13 era difícil llegar a ver el mar, la señora Vives a veces subía a la azotea a darse baños de sol y sentada en su chaise lounge podía disfrutar del azul del Caribe. Carolina no hubiera querido vivir en otra parte de la ciudad. El country club era de gente o muy engreída y siempre emperifollada y de gustos estrafalarios. Si viviera allí, tendría que construir una casa más grande y más suntuosa de lo que le apetecía. Para ella, el exceso no era refinado. Lo más grande y descomunal no era lo más distinguido, ni lo más adornado era lo más bello. A Carolina le apetecía vivir en un justo medio, vivir la vida que le correspondía con elegancia y decoro. El reparto de Miramar sí tenía casas de su gusto, pero no contaba con tiendas, ni cines, ni restaurantes. Los únicos sonidos que se escuchaban era el murmurar de las amas de casa, el chillido de los niños maleducados y los pasos de los maridos que se apresuraban a ir y venir del trabajo o de las casas de sus amantes. El Vedado lo tenía todo. Mansiones señoriales y distinguidas se erguían junto a colegios exclusivos como Baldor y La Salle. Cines elegantes como Trianon se situaban junto a edificios de apartamentos de gran lujo. La ópera estaba casi a la esquina y hogares plácidos y confortables como el de Carolina descansaban sobre suaves colinas. A esas horas de la madrugada no había ni una luz encendida. La señora Vives dormía tranquilamente, mientras que su amiga francesa, reposada en una inmensa cama en la habitación adyacente, soñaba con su lejana tierra. En un dormitorio mucho más pequeño y apartado, Antonia, la criada, dormía feliz. Sabía que en La Habana no había puesto tan bueno como el suyo. Su señora era muy sensible y no requería mucho. No era como esas mandonas o esas histéricas de que le hablaban sus amigas. Y la señora francesa, que ya se quedaba en la casa desde hace años, aunque algo quisquillosa, siempre estaba leyendo o escribiendo. Roncando dulcemente, Antonia esperaba ya la mañana, cuando prepararía los desayunos y los llevaría a ambas mujeres, cada una en su elegante habitación. Luego ella disfrutaría del suyo sin interrupción. Un café con leche aromático que ya lo podía saborear en sus sueños. Un jugo de naranjas, pancakes como le gustaba a su señora, huevos pasados por agua y algún otro antojito. Antonia lo disfrutaría tanto como su ama, sabiendo que ella era una criada de calidad. Una débil luz callejera apenas iluminaba el poste donde se encontraba la morada de la señora Vives. Ni siquiera relucía contra las paredes blancas de la casa. Y no hacía falta, pues ni un ser humano andaba en busca de esta placentera vivienda a las 3 de la madrugada. A pesar de las fragancias tropicales que aún en la oscuridad emanaban de las dormidas flores para entremezclarse con la suave vista. A pesar de que
el no tan lejano murmurar del mar, cuyas fieras y majestuosas olas se rompían en chorros de gozo ante las rocas que guardaban el malecón de La Habana. A pesar de que el tranquilo viento penetraba por las persianas retozando con el salitre, a pesar de que la ligera y melancólica humedad recogía y suavizaba sonidos y aires para saturar a los seres dormidos con sus mantas de silencio, a pesar de que un pegajoso sosiego que aturdía a las palmas cuyas pencas, armonizando con la brisa, bailaban con la noche, a pesar de que el galán de noche todavía supuraba insólitos e imposibles aromas de sus muchos racimos de blancas y verdosas flores, induciendo un lujurioso letargo, a pesar de que estos jazmines, señoreando la noche, suspiraban con olvido, a pesar de que en la habitación la dama, envuelta en sábanas de oro, dormía con la languidez de una princesa de antaño, y a pesar de que todos los muebles y adornos de la señora Vives saboreaban el momento más tranquilo de la madrugada y danzaban inmóviles con el suave vaivén del aire, algo imperceptible y violento, algo sin alma, pero con pasión, algo con mando y devoción, emanaba de la tierra, queriendo hacerse sentir. Ese algo quería que el viento aullara con dolor, que las olas se rompieran con ardor, que las palmas se enfurecieran, estremeciendo sus melenas de pencas con ajenas fierezas, que las mismas flores, en vez de agradar suavemente, rememoraran el dolor pasado. Ese no sé qué, pues, filtrándose por las cortinas y sinuándose entre las sábanas, llegó sollozante ante su deidad. Como un mercader de ricas pero trágicas mercancías, le mostró a la dama su más preciosa posesión. Se la ofreció a ella y con una gran reverencia hizo que el suave viento se convirtiera en vendaval. Carolina, que en sus sueños ya se deleitaba con el divino y fatídico regalo, no pudo gozarlo por mucho, pues despertó agobiada por la ventolera que la sacrificaba a una nueva tormenta. Es así que los humos de leyenda se inmiscuyeron en la vida de esta apacible, aristocrática y sencilla señora cubana. El cuadro, sí, el cuadro, había de encontrarlo de tal y más cual medida y debía representar un paisaje apropiado para decorar el salón de su casa de veraneo. Y el pensamiento de Carolina Vives en esa mañana del viernes 17 de octubre de 1958 seguía concentrado en una idea fija. Como tema principal debía ser gala de una resquebrajadura de la tierra en medio de la cual apareciera una masa compacta de agua de río, atrayentes como para caminar con fe sobre ella. Tal era el efecto que Carolina esperaba produjera en ella el cuadro que buscaba. ¿Por qué? ¿Qué afán era ese? Un sueño delicioso y enigmático la había despertado con la voluntad de acción. Un no sé qué que hacía que se le antojara buscar el lienzo. Ese paisaje pintado por todo el mundo, por lo menos por toda la isla. Así se le antojaba y ella no tenía muchos antojos. No sabía que este capricho venía de muy lejos, que era parte de la tierra donde vivía, del mar que la rodeaba, del aire que respiraba y del fuego que corroía muchos corazones. Parecía que buscaba un bello paisaje tranquilo, pero que lo que buscaba era una leyenda, algo que se retorcía de dolor y desesperación en una noche tropical. Era una antigua y olvidada patraña que tocaba a la puerta del presente queriendo
rejuvenecer. Es todo un acierto, estoy seguro que ustedes coincidirán conmigo. Ha sido todo un acierto de Fred de escoger estas primeras páginas de la novela, porque en ella, en primer lugar, nos muestra su habilidad como escritor realmente sorprendente. Si ustedes observan el desarrollo de estos párrafos, es como un paneo, como un panning cinematográfico que desde fuera, desde la descripción del entorno, de la casa, del ambiente, se va acercando poco a poco a la señora, se va acercando a su mundo interior. Y de pronto estamos ya instalados en el sueño y junto con el sueño estamos ya dentro de lo que va a ser la trama de la novela, el sueño, el cuadro. Ha sido estupendo porque además nos revela otra cosa, nos revela la distinción, el decoro de Carolina, que va a quedar impregnado en nosotros porque va a ser el contrapunteo con el resto de las señoras que van a ir apareciendo, el resto del entorno social en que se mueve, y la singularidad de esta señora, por el buen gusto, por el decoro, por esa manera de estar bajo, de no significarse, de evitar justamente los excesos que el resto de la clase va a estar gimoteando y estallando a lo largo de la novela. Es una introducción estupenda para presentar, en primer lugar, tu escritura, la destreza, a medida que tú leías y precisamente con tu voz y el tono que le ibas dando, yo veía un paneo cinematográfico que, insisto, que va desde fuera, desde lo externo, de lo menos interior, de lo menos subjetivo, y va avanzando hasta instalarse en la conciencia de la señora, en su sueño, y develándonoslo. Así es que realmente gracias, Fred, por conducirnos a este pórtico espléndido de tu novela. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Preguntar? ¿Interesarse? ¿Saber? ¿Cuestionar? Sí. Por lo que comentaron todos, a mí me hace sentir un poco como los que estamos lejos de casa, cuando nos alcanzan las nostalgias, y es como encontrar esta forma de devolvérselas al mundo, pero como con un agradecimiento, ¿no? Como que las nostalgias se devuelvan al mundo y encuentren nuevas personas en las que crear nuevos recuerdos. No, exactamente. O sea que la novela es todo un recordar, ¿no? Un recordar nostálgico hasta cierto punto, ¿no? Y es un recordar a Cuba, es un recordar a mi madre, es un recordar de todo esto, ¿no? Y es por eso que para mí, si no para más nadie, ¿no? Disfruté cada momento que escribía. O sea, yo me relajaba al escribir. Cuando estoy escribiendo crítica es un poco más... No, más violenta. Más violenta, sí, más tenso estoy, ¿no? Pero cuando escribía esta novela era como si esos aires tropicales regresaran a Chicago y podía seguir adelante. Sí. La novela como estrategia de supervivencia ante el frío gélido de Chicago. ¿Más? Va. La obra está escrita en cubano, porque usted usa la palabra reparto 2 veces en las 2 páginas, pero nada más es el principio, o normalmente usa palabras de la isla. Utilizo palabras de la isla. Hay muchas palabras de la isla. Y, por ejemplo, la señora francesa, ¿no? Esta señora que se queda, que había sido Bueno, una cosa que no mencioné es que Carolina tiene un hijo, Robino. Claro, ese hijo iba a ser yo. Y yo me tenía que quitar de la novela. O sea que el hijo se va a estudiar a Suiza y allá se queda. Y el hijo había tenido una institutriz llamada Paul de Francia, y es esta señora la que se queda, se hace muy amiga de Carolina y se queda allí viviendo con ella y tratando, porque su sueño es escribir
una obra sobre las leyendas cubanas, publicarla en París y hacerse famosa. Y o sea que toda palabra extraña, toda leyenda, siempre anda en busca de algo que pueda incluir en su novela. O sea, la palabra fotuto, ¿no? Que es el claxon, ¿no? Lo describe, lo escribe, lo vuelve a escribir, etcétera, etcétera. Sí, hay muchísimas palabras cubanas que se recuperan, ¿no?